Bueno, 19 y 11 minutos, seguimos acá en De Regreso a Octubre y acaba de llegar atrás del vidrio, veo a otra estrella de la JP Vita La Matanza, a Juan Manuel Ciucio. ¿Viste con quién estamos, Juanma? Un lujo, ¿eh? Un querido amigo. Un querido amigo, dice Martín. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a cambiar este micrófono para acá. Yo me agarro este y vamos a empezar. Una pregunta yo sé que va a disparar todo el resto que teníamos anotado. ¿Cómo ven y lo bueno y lo malo de la devaluación que tuvimos a mediados de enero? Conteste el que se sienta, o pueden contestar los dos. Martín, arranco un poco contestando la pregunta, si querés, más desde la política. Yo venía justo hablando con los compañeros en el auto cuando veníamos de Capital, que por cierto había un congestionamiento producto de que la gente volvía a escuchar De Regreso a Octubre, ahí en Liniers. Mirá, la devaluación no son buenas en el marco, digamos, y sobre todo en el que se dio. A priori no son buenas. De la manera que el gobierno venía encarando fines de diciembre, que había sido un diciembre complicado por el tema de la policía, los saqueos, la energía, el grupo Clarín y el grupo La Nación metiéndole mucha carne al asador en las noticias para desgastar la Cristina, Sí. terminar una fiesta, que las fiestas sean, viste que uno busca que las fiestas sean en paz, felicidad. Bueno, trataban de buscar de que esas fiestas sean malas, que empiecen un enero en vacaciones también complejo, y con un dato que no es menor, que era que Cristina estaba resguardada, no estaba apareciendo en los medios. Y nos hacían sentir como que había también una falta de conducción. Sí. Si bien Cristina siempre sigue trabajando desde su casa o desde la Casa Rosada, no tiene que estar hablando todo el tiempo, tiene sus ministros. Y también en el medio el cambio de gabinete, ¿no? Capitanich, Axel, la salida de Moreno, que era una figura fuerte en la Secretaría de Comercio. Y bueno, producto de todo eso, Moreno tenía una política que era hablar mucho con el mercado. ¿Con todos los actores, Martín, del mercado? Con ¿O todos. en el medio, en No, la Guillermo final? hablaba con todo, para decirle cosas buenas, para decirle cosas malas, para negociar, para salir para acá, para ir para un lado, pero hablaba con todo. Bueno, ahí se da un cambio con Costa y Kicillof, que también son tiempos que el mercado aprovecha para avanzar. Y en ese digamos, interín de cambio, hacen una avanzada muy fuerte digamos, todos en conjunto, entre los bancos, entre las cerealeras, los grupos económicos que estaban también, sobre todo las empresas de alimentos, haciendo un fuerte aumento que hubo en diciembre, hubo un aprovechamiento de eso, y secando, digamos, tratando de que no enviarle dólares, digamos, al gobierno, que era lo que necesitaba el central. Eso era un componente, un combo bastante fuerte que, más la salida, más la fuga de capitales, hizo que el gobierno tomara una decisión que la tomó el gobierno, digamos, la devaluación la hizo el gobierno, ¿no? Empujada por estas circunstancias, digamos. ¿Viste cuando dice, no, lo empujaron a devaluó, ¿quién devaluó? El mercado, el gobierno. El gobierno toma esa decisión de dejar que el dólar... Era una medida que se venía viendo, pero mucho más pausada, mucho más sí, progresiva. pero acá, sabíamos que tendíamos a eso, pero no de un día para el otro. Y mi visión, que bueno, por ahí la podemos compartir, ¿no? acá con el compañero Garbenza, era que el gobierno dio una señal fuertemente de que no era inflexible hacia los grupos económicos, que podía devaluar, que podía sentarse a tomar otras medidas, que no era ideológico, si bien hay un trasfondo ideológico sobre la devaluación, sobre cómo operar sobre los mercados. El gobierno le mostró que no, tenemos nosotros las herramientas para hacerlo, para hacerlos competitivos, para charlar, y yo tomo la decisión de devaluar, no el mercado. Entonces, y detrás de todo eso, que por ahí lo puede detallar mucho mejor Ezequiel, tenés las cosas buenas y las cosas malas.
¿no? ¿Se dio en enero porque la actividad baja un poco, porque la gente se va de la City, la gente que toma decisiones suele estar de vacaciones? ¿Se dio en enero estratégicamente o realmente la situación como que llegó a un punto en como era sí o sí el quiebre ahora? ¿Cómo lo ven? Bueno, porque empezamos el año movido. Quizás esto en diciembre hubiese sido 10 veces peor el impacto. Probablemente, y veníamos de un diciembre bastante movido. Igualmente, para responder a esta pregunta y todas las que vienen, o sea, primero, y un poco lo dijo, lo insinuó Martín, la economía, nosotros estamos hablando, cuando hablamos de devaluación, de reservas, estamos hablando de herramientas de la economía, o sea, son instrumentos para manejar la economía, a no confundir con la política que lleva la economía. Cuando decimos que la economía está subordinada a la política, estamos diciendo eso. Tenemos herramientas y esas herramientas las vamos a utilizar según los intereses que queramos. Ya sabemos cuáles son los intereses de Cristina y cuáles son los intereses de los grupos concentrados. Entonces, habiendo dicho esto, decimos, bueno, la discusión de la devaluación generalmente nos llevan a discutir cuáles son las consecuencias de la devaluación. Pero la verdadera discusión pasa por, bueno, ¿por qué se hizo? ¿Cuáles son las causas? ¿Y por qué ahora y no antes? Técnicamente el gobierno viene, o el Banco Central, más particularmente, viene dejando deslizar el tipo de cambio desde hace 2 años más o menos. La diferencia fue que en los últimos meses se aceleró. Se acelera, bueno, por distintas cuestiones, pero ¿por qué en enero es que tenemos este salto brusco? Bueno, por distintas razones, o sea, nunca tenemos una sola causa que nos lleve. Primero, todos estos grupos concentrados venían pidiendo una devaluación, la aparición del dólar ilegal. ¿Por qué la pedían ese? ¿Por qué particularmente la pedían? ¿Para ser más competitivo afuera? ¿Para tener más valor? ¿Por qué era que exigían esa devaluación? Bueno, una vez más, para entender por qué la pedían, tenemos que entender quiénes la pedían. Claro. ¿Y quiénes la pedían? Son los grandes grupos concentrados exportadores. Exportadores de materias primas o exportadores de productos autos, ya avanzados, manufacturas. Sí, manufacturas, claro. Entonces, bueno, ¿por qué? La explicación es fácil. Si exportás, vos ganás en dólares. Si vos ganás en dólares y tus costos, o la mayoría de tus costos, son en pesos. Claro. Por lo tanto, con una devaluación... Sobre todo el del salario, que es el que ellos siempre están tratando de boicotear, ¿no? Bueno, porque ningún obrero cobra en dólares acá. Bueno, ahí tenemos que dividir por sectores. Cuando hablamos de los grupos sojeros, por ejemplo, estamos hablando de grandes empresas internacionales, transnacionales. A ver, para que nos demos una idea, a nivel mundial hay 10 grupos, 10 grupos que se encargan de la alimentación, que te explican el 80% de la comercialización de alimentos. 10 grupos nada más. 10 grupos nomás. De esos 10 grupos... ¿Cuántos están en Argentina? 6. Estamos hablando de Nidera, estamos hablando de Cargill. Esta concentración, bueno, se da a través de la década, se profundiza sobre todo en los 90. Entonces, estamos hablando de grandes corporaciones a nivel internacional. Sí. Entonces, estas grandes corporaciones, cuando vos decís, bueno, ¿cuál es el costo del salario? Sobre todo en una actividad como la agrícola, que es poco intensiva en trabajo, claro. Es decir, emplean muy poca mano de obra. Poca mano de obra, claro. Entonces, ¿cuál es el peso? Es poco. Entonces, decir, bueno, si el peso del salario es poco para estos grupos, ¿por qué piden devaluación? Y ahí es donde entendemos el cuándo. Decimos, bueno, ¿por qué en enero? O por qué quieren, o por qué presionan más en este momento. Bueno, hay que entender, y acá voy a ser muy esquemático, o sea, no todos los grupos son así, pero esquemáticamente, a ver, en el momento de la cosecha, de la siembra, estos grupos es donde pagan todos sus costos. Todos esos costos, tenés costos en pesos, salarios, etcétera, y costos en dólares. Podés tener un tractor, podés tener pesticidas, etcétera. Esos costos... las empresas tratan de reducirlo lo más posible. Entonces, con un dólar relativamente barato, se les achican los costos.
Claro. Ahora, Pero también la venta. pero después, el segundo paso es vender lo que Claro. producen. Y al venderlo lo venden en dólares. Sí. Entonces, no es tanto. Ahora, nosotros vemos que ahora en enero el dólar pasó a 8 pesos, que venían pidiendo un dólar más alto, y sistemáticamente el paralelo se va a 12, 13, ahora está bajando. ¿Por qué? Siguen con la presión para devaluar. ¿Por qué? Porque en realidad lo que les conviene no es un dólar alto, un dólar bajo. No, lo que les conviene es que entre el momento de la cosecha y el momento en que venden, o el momento de cosecha y siempre el momento en que venden, ahí haya un deslizamiento, ahí haya una devaluación. Porque claro. ahí es donde hacen la diferencia con las ganancias. Reducen costo y venden más caro. Puede ser, en alguna de las cuestiones que leía, que la queja de ellos eran que vendían a 6,50, 7, pero los insumos los tenían que conseguir a $1 blue, porque no los permitían importar a la moneda, al tipo de cambio, digamos, el oficial. Bueno, ahí cuando... ¿Eso es cierto? ¿Es un mito? ¿Es todo verso? A ver, cuando estamos hablando de la exportación de soja, estamos hablando de comercio. Estamos hablando de comercio, es decir, un comprador y un vendedor. Comprador y vendedor se ponen de acuerdo para comercializar. En el caso de los productos agrícolas, se ponen de acuerdo para una comercialización que se va a hacer en el futuro, a los 6 Claro. meses, el momento de los... Entonces, es en ese momento donde pactan un precio, el precio de compra-venta, con algún seguro por si pasa algo. Bueno, en ese contrato que hacen, tienen referencias. Cuando nosotros leemos en el diario, la soja está a $500 la tonelada, $400 la tonelada. Eso es un precio de referencia que se pone a nivel mundial, precisamente en la bolsa de Chicago. Claro. Con esa referencia y con expectativas sobre qué va a pasar en el futuro, comprador y vendedor se ponen de acuerdo sobre un precio. Entonces, cuando nos dicen estamos vendiendo un dólar a 6,50, bueno, ese dólar a 6,50 es el tipo de cambio oficial menos lo que se conoce como retenciones. Claro. Pero en realidad, en el contrato de compra-venta, el precio no es exactamente ese, sino que es un precio estipulado. Si estos grupos están diciendo que están comercializando a un valor del dólar ilegal, es un valor que ellos ponen, que ellos deciden. Fijan con su comprador a futuro, digamos. Ellos fijan. Está bien. Y lo que no están diciendo es que parte de sus ganancias ellos las liquidan en el dólar paralelo. Claro. Primero no las declaran y luego... De lo que liquidan, porque también es otra discusión que está haciendo la FIP ahora, está investigando, porque hay un gran porcentaje de operaciones que se van a paraísos fiscales, Sí. con lo cual están negreando y llevándose rentabilidad por muchos de miles millones de dólares fuera de la Argentina. Igualmente ahí para sumar a lo que decía Ezequiel, tenés otra variable más, digamos, que es que muchos sectores del establishment están buscando que esa faltante de dólares producto de la evaluación, ¿cómo hace para conseguir esos dólares? Tomando deuda. Entonces es el otro gran negocio del sistema financiero y de los países centrales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, que es que la Argentina salga a tomar deuda alta y empezamos a tener otra vez políticas subordinadas, Claro. políticas económicas subordinadas a los países centrales, que generalmente están en tándem con los grupos económicos como Tal Cargill, Tal que cual. pasan a ser naciones. Clarísimo. Ni siquiera hoy, que es el otro tema también de los alimentos, que en algún momento seguramente vamos a hablar, que es el tema inflación, que tiene que ver con que además el proceso alimentario en el mundo, como el sistema financiero ha fracasado, viene de fracaso en fracaso, mucha plata, muchos dólares que estaban en la especulación financiera, hoy están en la especulación de los alimentos, que también es otro factor que juega y juega fuertemente. Está bien. Bueno, un poco explicamos cómo fue la movida del día 20, 22 de enero, pero abajo
terminamos pagándola todos. Digo, yo les contaba fuera de micrófono que había ido a visitar un par de cooperativas que tenían no podían comprar, estaban hacía 15 días parados porque no podían conseguir los insumos, o los insumos se le habían trasladado la devaluación de este enero. ¿Cuáles son los sectores más afectados de la economía, digamos, no de estos grandes grupos, sino de la economía? Porque imagino que, como dijo Cristina, no puede ser que todos los insumos sean importados. Digo, los productos para hacer el pan, los productos para hacer la leche, los productos para hacer los fideos, son importados los insumos para... ¿Por qué se disparan igual los precios? Y ahí entramos al tema inflacionario. Yo te voy a dar dos ejemplos. Dos ejemplos que ocurrieron la semana pasada, hace 2 semanas. Apenas el dólar pasa a 8 pesos, ¿qué sucede? Shell anuncia que aumenta sus precios en un 12%. Sí. A la semana siguiente, el gobierno y particularmente la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía se reúne con todas las petroleras, entre las cuales estaba Shell, Shell, YPF, Petrobras, etcétera. ¿Y qué dicen? Bueno, básicamente el secretario de Comercio dice, a ver, ¿cuál es la estructura de costos de ustedes? ¿Y por qué el secretario de Comercio pide por la estructura de costos? Justamente por lo que vos decís. Hay que preguntarse, ¿por qué la devaluación genera un aumento de precio? Básicamente es el canal de transmisión es simplemente los bienes en dólares. Porque si yo para producir una virome tengo que importar el metal para fabricarla, y todos mis demás costos son en pesos, esos costos en pesos no me van a aumentar. El metal me aumenta. Ahora, si el metal me sale un peso en dólares, será lo que sea, un peso, y el resto de los costos me sale 2 pesos, yo la vendo a la viroma a 3 pesos. Si el costo en dólares del metal me aumenta de 1 a 1.50, eso sería una devaluación del 50%. Ahora, en mis costos pasa de 3 a 3,50, claro, no de 3 50, a 6. Claro. Entonces, claro, cuando Shell aumenta los precios a un 12%, se sienta la Secretaría de Comercio con todas las petroleras y le dice, a ver, la estructura de costos, ¿qué porcentaje de los costos son en dólares? Tal. ¿En cuánto los afectó la devaluación a sus costos en dólares? 6%. Claro. Entonces ahí todos acordaron aumentar los precios un 6% y Shell tuvo que bajar. El resto era ganancia de Shell. Ahora salió en el medio un nuevo índice que ya se sabía que iba a salir, un nuevo índice de los precios mayoristas, y reflejó creo que un 3 y pico, un 3,7%. Y no fue la devaluación, digo, todos esperamos quizás un poco más. ¿La devaluación de cuánto fue? El total de pasar a de 6... Un 35%. 35% evaluó. Mercedes, sí, te toca tu turno a vos para hablar un poco del índice. De la nueva herramienta para... ¿Cómo está compuesto sobre todo? Porque nosotros pasamos de manejar la información, ¿no?, de un 10 o un 12% anual, o un mensual que nunca superaba un 1%, y en el medio se crea un nuevo índice, y en el medio de este nuevo índice es la devaluación. Entonces, como que decir que el índice nuevo fue un 3,6%, ¿está un poco justificado por la devaluación? ¿Y en cuánto, digamos? ¿Cuánto afectó? Y afectó en tanto afecta a los precios de los bienes que están dentro de la nueva canasta del nuevo indicador. Este indicador es una mejora respecto al anterior porque incorpora todo el país. Es decir, claro, que el INDEC mide precios en todo el país. En cambio, el indicador anterior, que era el IPC de GBA, medía solamente los precios de GBA. E incluso este indicador incorpora más bienes y servicios y son medidos en todo el territorio. Es decir, que tiene una representación a nivel nacional. Claro. Este valor de 3,7 representa una variación respecto a los precios del mes de diciembre, o sea, enero respecto a diciembre del año anterior. Y se ve afectado en tanto los precios de los bienes que son medidos se ven afectados.
Está claro. Esto no quiere decir que es lo mismo medir una inflación anual del 30%, multiplicarlo por 10 o por 12 meses, que vamos a tener una inflación del 30%, sino que este valor de 3,7 es solo respecto al mes anterior. Está claro. Incorpora las estacionalidades, o sea, los precios de algunos bienes, de algunos alimentos, como las verduras, sabemos que tienen estacionalidades, entonces en invierno por ahí algunas verduras o algunos alimentos aumentan de precio y otros bajan, es decir que esto no necesariamente se va a ir acumulando durante todo el año, sino que es la primera medida de este nuevo indicador, que además está bueno decir que en su elaboración participaron 14 universidades nacionales, académicos de prestigios de todo el país, e incluso también tiene el aval del Fondo Monetario, aunque no lo queramos, el Fondo Monetario siempre estuvo opinando en contra de las medidas oficiales y las estadísticas oficiales de nuestro país. En cambio, este nuevo indicador tiene el aval no solo de nuestros académicos, sino también del Fondo Monetario. Eso fue... Dale, Martín. Sí, yo quería agregar una cosita, porque es importante en términos políticos, y cuando se toman políticas económicas. El IPC y el INDEC, como muchas otras cosas, son instrumentos económicos también, con lo cual los grupos económicos también saben que con ese instrumento ellos pueden presionar. Por eso también reconozcamos que la inflación era tal, pero también, digamos, así como vamos a reconocer cómo es la variación de precio, también vamos a discutir los costos, cuáles son las ganancias, porque bueno, tenemos que hablar de las ganancias de las empresas, y el ciudadano común tiene que saber que aun cuando hay insumos en dólares y vos puedas tener algún costo que se haya transferido por la devaluación, muchos ya venían trabajando con los costos del dólar blue, del dólar ilegal, con lo cual cuando hubo la devaluación, que todavía está por debajo de ese valor del que se manejaba el dólar blue, no había por qué llevarlo a un aumento más de las características que decía Ezequiel, de un 15, un 20%, una locura. Primero porque no representa el total de eso. Y segundo, porque ya tenían ellos unos costos inflados. De modo especulativo. A ver, según porque acá muchos hablaba de que no había referencia de precios. Cuando se pierde la referencia de precios, uno no sabe qué valor tienen las cosas. Ahora, eso no es solamente culpa del gobierno. El gobierno tiene en parte culpa porque tiene que estar, digamos, agarrando sector por sector e ir analizando la cadena de valor, los costos de cada insumo. Ahora, los grupos, cuando te esconden esos costos, cuando tienen mucha concentración, ese tipo, digamos, de productos al cual uno intenta medir o contrarrestar en el tema de los costos, bueno, eso se va perdiendo. Lo bueno de este momento, con la devaluación y con el tema de precios cuidados, es que bueno, vamos a empezar a analizar cuál es la verdad de la cadena de valor de cada producto, y cuál es la rentabilidad de cada sector y cuánto gana cada uno. En el caso de la otra vez mostraban del tomate, vos tenías que un productor recibe 0,85 centavos de peso para el puré de tomate, Arcor lo vende a 4,50 y Carrefour lo vende a 9. Bueno, pongámonos a ver qué está pasando ahí, porque el productor de tomate claramente no se está haciendo millonario, ni es el responsable. No, ni habla. ¿Sí? Bueno, pasada esta primera parte,